Continuación del capítulo 6 que estábamos ayer. Las maldades de los hombres son la causa del diluvio. Noé, que solo fue hallado justo en medio de tan entregadas costumbres, recibe en orden de Dios de fabricar el arca, para que en ella se salvasen él y su familia y animales de toda especie. Hace un arca de maderas labradas. Harás apartamentos en el arca y la embetunarás por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y darás un codo de alto a su cubierta, y la puerta del arca pondrás a un costado. Y harás en lo bajo apartamentos y 3 estancias en ella. He aquí, yo traeré aguas de diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todas las cosas que hay en la tierra perecerán, y estableceré mi alianza contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todos los animales de toda carne meterás 2 en el arca, para que vivan contigo, macho y hembra, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada uno entrarán contigo, para que puedan vivir. Tomarás pues contigo de todo aquello que se pueda comer, y lo llevarás contigo, y servirá tanto a ti como a ellos para que comáis. Noé pues hizo todo lo que Dios le había mandado. Capítulo 7. Luego que Noé y su familia entraron en el arca, envía Dios el diluvio que, cubriendo toda la tierra, acaba con todos los hombres y animales que no estaban en el arca. Y díjole el Señor: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todos los animales limpios, toma 7 y 7, macho y hembra, mas de los animales inmundos, 2 y 2, macho y hembra. E igualmente de las aves del cielo, 7 y 7, macho y hembra, para que se conserve la simiente sobre la haz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, lloverá sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de la superficie de la tierra. Hizo pues Noé todo lo que le había mandado el Señor, y era de 600 años, cuando las aguas del diluvio inundaron sobre la tierra. Y entró Noé en el arca y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él en el arca, por las aguas del diluvio. Asimismo de los animales limpios e inmundos, y de las aves y de todo lo que se mueve sobre la tierra. 2 y 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como le había mandado el Señor a Noé. Y pasados los 7 días, las aguas del diluvio inundaron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas del cielo, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Al rayar de este mismo día, entró Noé, y Sem y Cam y Jafet, sus hijos, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos con ellos en el arca. Ellos y todo animal según su especie, y todas las bestias según su especie, y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, y todo volátil según su especie,
toda suerte de aves y de pájaros. Entraron a Noé en el arca 2 y 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como se lo había mandado Dios. Y cerrólo el Señor por fuera. Y fue el diluvio sobre la tierra 40 días, y multiplicáronse las aguas, y alzaron el arca en alto sobre la tierra, porque crecieron excesivamente y lo cubrieron todo sobre la superficie de la tierra, y el arca era llevada sobre las aguas, y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes altos debajo del cielo. 15 codos más alta estuvo el agua sobre los montes que había cubierto. Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, de aves, de animales, de bestias, y de todos los reptiles que van arrastrando sobre la tierra, todos los hombres. Y todo en lo que hay aliento de vida sobre la tierra murió. Y rayó toda sustancia que había sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia, tanto los reptiles como las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y cubrieron las aguas a la tierra 150 días. Capítulo 8. Se disminuyen las aguas del diluvio. Envía Noé del arca primeramente al cuervo y después a la paloma. Sale del arca, ofrece a Dios sacrificio. Dios lo acepta y promete que no acabará otra vez la tierra con diluvio. Y acordándose Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, hizo venir viento sobre la tierra, y se disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y se detuvieron las aguas del cielo, las lluvias del cielo, y se retiraron las aguas de la tierra, yendo y volviendo, y comenzaron a menguar después de 150 días. Y reposó el arca el mes séptimo, el día 27 del mes, sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron menguando hasta el 10º mes, porque en el mes 10º, en el 10º mes, el primer día del mes, aparecieron las cumbres de los montes. Y pasados 40 días, abriendo Noé la ventana del arca que había hecho, soltó el cuervo, el cual salió y no volvió hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también después de él la paloma, para ver si habían cesado ya las aguas sobre la haz de la tierra, la cual, no habiendo hallado donde poner su pie, se volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre toda la tierra, y extendió la mano y tomándola la metió en el arca. Y habiendo esperado aún otros 7 días, envió de nuevo la paloma del arca, y ella volvió a él por la tarde, trayendo un ramo de olivo con las hojas verdes en su pico, con lo que entendió Noé que habían cesado las aguas sobre la tierra. Y esto, no obstante, esperó otros 7 días, y dejó ir la paloma, la cual no volvió ya más a él. Así que el año 601 del mes primero, el primer día del mes, se disminuyeron las aguas sobre la tierra, y abriendo Noé la cubierta del arca, miró y vio que se había secado la superficie de la tierra. El mes segundo, el día 27 del mes, quedó seco la tierra, y habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne,
tanto de las aves como de las bestias, y de todos los reptiles que andan arrastrando sobre la tierra. Sácalos contigo y entrad sobre la tierra, creced y multiplicaos sobre ella. Salió pues Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y asimismo salieron del arca todos los animales, bestias y reptiles que andan arrastrando sobre la tierra, según sus especies. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomando de todos los animales y aves limpias, ofreció holocausto sobre el altar. Y olió el Señor olor de suavidad, y dijo: no volveré jamás a maldecir la tierra por causa de los hombres, porque el sentido y el pensamiento del corazón humano son propensos al mal desde su juventud. No heriré pues más a toda ánima viviente como he hecho. Todos los días de la tierra, sementera y siega, frío y calor, estío e invierno, noche y día, no cesarán. Capítulo 9. Dios bendice a Noé y a sus hijos. Les renueva la donación que les había hecho de todas las cosas, prohibiéndoles comer sangre. Les advierte cuánto aborrece que se derrame la sangre humana. Hace su alianza con Noé y con el género humano, y pone el arco del cielo por señal de esta alianza. Noé planta una viña, se embriaga. Uno de sus hijos se burla, a quien maldice, bendiciendo al mismo tiempo a los otros dos. Edad y muerte de Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: creced y multiplicaos, y probad la tierra. Y vuestro temor y espanto sea sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, con todo lo que se mueve sobre la tierra. Todos los peces de la mar en vuestra mano están puestos, y todo lo que se mueve y vive os servirá para alimento, así como las legumbres y hierbas os he dado todas las cosas, a excepción de que carne con sangre no comeréis, porque la sangre de vuestras ánimas demandaré de mano de todas las bestias, y de mano de hombre, de mano del varón, y de su hermano demandaré el ánima del hombre. Todo el que derramare sangre humana, será derramada su sangre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vosotros pues creced y multiplicaos, y entrad sobre la tierra y pobladla. Esto dijo también Dios a Noé y a sus hijos con él. He aquí, yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestro linaje después de vosotros, y con toda ánima viviente que está con vosotros, tanto en las aves como en todos los animales domésticos y campestres de la tierra, que han salido del arca, y en todas las bestias de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no perecerá ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá en lo venidero diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal de la alianza que establezco entre mí y vosotros, y con toda ánima viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pondré mi arco en las nubes, y será señal de alianza entre mí y entre la tierra. Y cuando cubriere el cielo de nubes, aparecerá mi arco en las nubes, y acordarme he de mi alianza con vosotros y con toda ánima viviente que vivifica carne, y no habrá ya más aguas de diluvio para destruir a toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré de la alianza perpetua que ha sido concertada entre Dios y toda ánima viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta será la señal de la alianza que he establecido entre mí y toda carne sobre la tierra. Fueron pues los hijos de Noé que salieron del arca, Sem, Cam y Jafet.
y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se propagó todo linaje de los hombres sobre la tierra. Y Noé, que era labrador, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebiendo vino se embriagó, y quedó descubierto en medio de su tienda. Lo que habiendo visto Cam, padre de Canaán, esto es, la desnudez vergonzosa de su padre, salió fuera a contarlo a sus dos hermanos. Mas Sem y Jafet pusieron una capa sobre sus hombros, y andando hacia atrás, cubrieron las vergüenzas de su padre, y tuvieron vueltos sus rostros, y no vieron la desnudez de su padre. Y cuando despertó Noé del vino, luego que supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito Canaán, siervo será de los siervos de sus hermanos. Y añadió: bendito el Señor Dios de Sem, sea Canaán siervo de él. Ensanche Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo de él. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y todos los días que vivió fueron 950 años, y murió. Capítulo 10. Genealogía de los tres hijos de Noé y descripción de las tierras que poseyeron. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mosoch, y Tiras. Y hijos de Gomer: Ascenez, y Rifat, y Togorma. Y hijos de Javán: Elisa, y Tarsis, Cetim y Donanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus territorios, cada uno conforme a su lengua y sus familias en sus naciones. Y los hijos de Cam: Chus, Merraim y Put, y Canaán. Hijos de Chus: Sabá, y Evila, y Sábata, y Regna, y Sabataca. Los hijos de Regna: Sabá y Dadán. Y Chus engendró a Nemrón. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, y fue forzudo cazador delante del Señor, por lo cual salió el proverbio: forzudo cazador delante del Señor como Nimrod. Y el principio de su reino fue Babilonia y Arach, y Arcad y Galaane, en tierra de Senaar. De esta tierra salió Asur y edificó a Nínive, y las plazas de esta ciudad, y a Calé, y también a Resén entre Nínive y Cale. Esta es la ciudad grande. Y Merraim engendró a Lidum y a Anamín, y a Labim y a Neptuín. Y Petsurin a Chasluim, de los cuales salieron los filisteos y los catorimos. Y Chanán engendró a Sidón, su primogénito, y a Eteo, y a Jebuseo, y a Amorreo, a Jerseo, a Javeo, y a Araceo, a Sineo, y a Aradio, y a Samareo, y a Mateo. Y después de esto se propagaron los pueblos de los cananeos. Y fueron los términos de Canaán, viniendo de Sidón a Genara hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, y Adama y Seboín hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam por sus enlaces y lenguas y familias y tierras y sus naciones. Y Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet, tuvo también hijos de Sem: Elam y Asur y Arfasad, y Lud y Aram. Hijos de Aram: Us y Ul y Geter y Mes. Y Arfasad engendró a Salé, del que nació Eber. Y a Eber nacieron dos hijos: el nombre del uno Faleb,
porque en sus días fue dividida la tierra y el nombre de su hermano Jectán. Este Jectán engendró a Elmodad, y a Salef, y a Sarmot, y a Jaré, y a Duram, y a Uzal, y a Decla, y a Ebal, y a Abimael, y a Saba, y a Ofir, y a Evila, y a Jobab, todos estos hijos de Jectán. Y fue la población de estos desde Mesa, como quien va hasta Sefar, monte a la parte del oriente. Estos son los hijos de Sem según sus enlaces y lenguas. Y territorios en sus naciones. Estas las familias de Noé conforme a sus pueblos y naciones. De estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Fábrica de la Torre de Babel. Fábrica de la Torre de Babel, donde Dios confunde la soberbia y la lengua de los hombres, dispersión de estos por todo el mundo, genealogía de Sem hasta Abraham. Era entonces la tierra de un solo lenguaje y de unas mismas palabras, y como partiesen de oriente, hallaron una campiña en la tierra de Senaar, y habitaron en ella. Y dijo cada uno a su compañero: venid, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y se sirvieron de ladrillos en lugar de piedras, y de betún en vez de argamasa. Y dijeron: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo, y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por todas las tierras. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán. Y dijo: he aquí el pueblo es uno solo, y el lenguaje de todos uno mismo. Y han comenzado a hacer esto, y no desistirán de lo que han pensado hasta que lo hayan puesto por obra. Venid pues, descendamos y confundamos allí su lengua, de manera que ninguno entienda el lenguaje de su compañero. Y de este modo los esparció el Señor desde aquel lugar con todas las tierras, y cesaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado su nombre Babel, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció el Señor sobre la haz de todas las regiones. Estas son las generaciones de Sem. Sem era de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salé. Y vivió Arfaxad después que engendró a Salé 303 años. Y engendró hijos e hijas. Y vivió Salé 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Salé después que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Paleg. Y vivió Eber después que engendró a Paleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Paleg después que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Reu 32 años, y engendró a Sarug. Y vivió Reu después que engendró a Sarug 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sarug 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Sarug después que engendró a Nacor 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Taré 70 años, y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré,
en la tierra de su naturaleza, en Ur de los caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Melcha, hija de Harán, padre de Melcha y padre de Yescha. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Taré pues tomó Abraham su hijo, y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán. Capítulo 12. Abraham pasa peregrino a la tierra de Canaán por especial vocación del Señor, y acosado del hambre baja a Egipto, donde Faraón le quita a Sara, su mujer, pero experimentando la mano de Dios sobre sí y sobre su casa, se la restituye sin haberla tocado. Y dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y hacerte en gran gente, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti será bendito todos los linajes de la tierra. Salió pues Abraham como se lo había mandado el Señor, y fue con él Lot. De 75 años era Abraham cuando salió de Harán. Y llevó consigo a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda la hacienda que había adquirido, y las ánimas que había hecho Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y luego que llegaron a ella, atravesó Abraham la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle ilustre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y díjole: a tu posteridad daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y pasando de allí al monte que estaba al oriente de Betel, tendió allí su tienda, teniendo al occidente a Betel y al oriente a Ai. Edificó también allí un altar al Señor e invocó su nombre. Y pasó Abraham más adelante caminando, y yendo hacia mediodía, mas sobrevino hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para estar allí como peregrino, porque había prevalecido el hambre en la tierra. Y estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: conozco que eres mujer hermosa, y que luego que te vieran los egipcios han de decir: su mujer es, y me quitarán a mí la vida, y a ti te reservarán. Di pues, te ruego que eres mi hermana, para que haya yo bien por amor de ti, y viva mi ánima por tu respeto. Luego pues que entró Abraham en Egipto, vieron los egipcios la mujer que era hermosa en extremo, y dieron parte al faraón los principales, y se la lavaron, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Y por respeto a él la trataron bien Abraham, y tuvo ovejas y vacas y asnos, y siervos y siervas, y asnas y camellos. Y hasta aquí la lectura de hoy. Continuaremos el próximo día con el tema que estamos tratando sobre Abraham. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.